Buenos días, chicas y chicos de segundo año. Hoy vamos a ver un tema nuevo, la expansión ultramarina. Como subtítulo de la clase yo les puse El mundo a mediados del siglo XV y cuando terminemos la parte teórica se van a dar cuenta por qué. En la pintura se pueden ver una nave a vela en primer plano y atrás en el horizonte en perspectiva otras dos naves que la acompañan. Como muchos de ustedes se habrán podido dar cuenta ya, está haciendo referencia a la expedición que comandaba Cristóbal Colón y que trajo a los europeos a tierras americanas el 12 de octubre de 1492. Es decir, que este hecho, que tradicionalmente se conoce con el nombre de descubrimiento de América, está relacionado con la expansión ultramarina. Yo siempre les recomiendo que recurran al diccionario de la lengua española para darle sentido a cualquier tipo de expresión que les resulte novedosa. Por ejemplo, si yo busco expansión, que es un sustantivo, me va a remitir al verbo expandir. Y fíjense acá los tres significados de expandir. ¿Cuál sería el más apropiado para hacer referencia a un proceso histórico que trajo a los europeos a tierras americanas, teniendo en cuenta que una vez que ellos empiezan ese proceso de descubrimiento geográfico, la decisión que tomaron fue ocupar estas tierras e incorporarlas, anexarlas a sus reinos bajo la forma de colonias. Entonces, si yo sé eso, me doy cuenta que se refiere al significado de hacer que algo se extienda y ocupe más espacio. De alguna forma son los reinos europeos los que van a terminar ocupando más espacio, no solo en América, también va a pasar en tierras asiáticas, africanas y de Oceanía. ¿Por qué esta expansión la llamamos ultramarina y le ponemos este adjetivo? Porque quiere decir justamente lo que se encuentra del otro lado del mar o en la otra parte del mar. En síntesis, llamamos expansión ultramarina a este proceso histórico que comenzó a mediados del siglo XV y se va a extender hacia finales del siglo XVI, por el cual reinos de la Europa occidental van a explorar y expandir sus reinos, ocupando territorio de tierras que van a encontrar más allá de los océanos. ¿Qué es lo que consideraban los europeos de esa época como el mundo? ¿Qué conocimiento tenían en esos tiempos? Bien, gracias a la imprenta se le pudo dar difusión a una obra que se llamó Los viajes de Marco Polo, en la cual se relataban las aventuras de este joven veneciano de una familia de comerciantes que, fíjense, que hizo la ruta de la seda y logró conocer a las sociedades asiáticas, inclusive sirvió en la corte de el emperador Kublai Khan durante muchísimos años y después regresó y a través de su diario relató cuáles fueron las cosas que más le asombraron en su conocimiento del lejano oriente. Entonces, digamos que para los europeos ellos tenían noción de que existían estas sociedades en Asia, lo mismo que en África, también sabían la existencia del Océano Índico, porque la ruta de la seda y la ruta de las especias era tanto terrestre como marítima. Ahora, una vez que llegaban estos productos de Asia al Mediterráneo,
los que se encargaban de distribuirlo por Europa eran los italianos. Fíjense que acá en color rojo tenemos las rutas italianas y en color violeta las rutas de la Liga Hanseática de los europeos de las ciudades del Mar del Norte. Entonces, cuando los turcos conquisten el Imperio Bizantino y ocupen Constantinopla en 1453, esto levantó una barrera que interrumpió las rutas más importantes conocidas por los europeos. Los turcos eran musulmanes. Los musulmanes a los pueblos que no eran de su misma religión, como el caso de los europeos que eran cristianos, les cobraban impuestos aduaneros muy elevados. Entonces a los europeos seguir estas rutas tradicionales les resultaba imposible porque no obtenían ganancia por los impuestos que les cobraban los musulmanes. Entonces van a tener que buscar rutas alternativas. Eso quiere decir que por primera vez en la historia las rutas del Océano Atlántico le van a quitar importancia a las viejísimas rutas comerciales del Mediterráneo. Imagínense que ya los fenicios, 1000 años antes de Cristo, comerciaban a través del Mediterráneo. Entonces, por primera vez en el siglo XV, el Atlántico le va a quitar protagonismo al mar Mediterráneo. Pero ¿y para los americanos qué era el mundo? Bueno, el mundo era absolutamente desconocido para los pueblos originarios americanos, de ahí el asombro que les va a provocar ver la llegada de los europeos durante el siglo XV. Los americanos no tenían conocimiento de la existencia de ningún otro continente. ¿Cuáles son las causas de la expansión ultramarina? Bueno, si hablamos desde el punto de vista económico, evidentemente que la causa es la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia China y hacia India. El comercio de las especias y de la seda dejaba muchísima ganancia, muchísima riqueza y los europeos no querían renunciar a este comercio. Por otro lado, los que tengan buena memoria recordarán que yo les dije que el siglo XV era un siglo de inflexión. Se estaban construyendo las nuevas monarquías nacionales. Entonces estos reyes necesitaban oro y plata para financiar, por ejemplo, el ejército. Necesitaban el ejército ya sea para imponerse frente a la nobleza o frente a otros reinos, y para eso hacía falta oro y plata. Es decir, que la búsqueda de nuevos territorios, la expansión territorial, era importante tanto por motivos políticos como económicos, porque para la burguesía encontrar nuevas tierras también es un gran negocio, porque nuevas tierras implican nuevos recursos naturales con los cuales ellos pueden sacar ganancia. Es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando lleguen a tierras de lo que hoy es Brasil y se encuentren una planta que se llamaba el palo Brasil, de ahí el nombre del país, de la cual se podía extraer un tinte natural que servía para darle color a las telas y que entonces dejaba gran ganancia la comercialización de esa planta. Entonces, nuevos territorios implican encontrar minas de oro, minas de plata, piedras preciosas y también plantas y animales que podían llegar a comercializarse. También había causas culturales, los cristianos venían combatiendo contra los musulmanes desde la época de las cruzadas y para ellos difundir la fe cristiana en nuevos territorios a pueblos que no la conocían, era parte de su mentalidad de lo que llamamos un espíritu de cruzada. ¿Por qué se inicia esta expansión en el siglo XV y no antes? Bueno, gracias a determinados adelantos técnicos, como es el caso de la brújula, que llegó
es un invento chino, llegó por las vías del comercio. Los europeos lo que le agregaron es lo que ustedes ven acá abajo de la aguja, que es lo que se llama la rosa de los vientos. Y el invento más importante, aunque la brújula para la navegación, es el astrolabio. Si ustedes quieren ver cómo funciona el astrolabio, yo acá les dejo un link para que vean un video cortito en el que les cuenta cómo se llama cada una de las partes del astrolabio y cómo es que se usaba para determinar la ubicación de una nave cuando vos estás en el medio del océano, no se ve la costa y entonces todo el paisaje es idéntico y no sabes dónde estás. Bueno, con el astrolabio se podía determinar esa ubicación. El invento que va a reemplazar al astrolabio recién llegó en el siglo XVIII y es el sextante, ¿sí? Pero entre el siglo XV y el XVIII la única forma de determinar la ubicación era a través del astrolabio y la brújula. Otro invento importante son los mapas. Los primeros mapas o portulanos, porque traían información acerca de los puertos, fueron muy importantes para los navegantes. Acá estamos viendo, por ejemplo, un mapa de la época de Cristóbal Colón. Evidentemente que la carabela y la nao, que son dos tipos de embarcaciones, facilitaron el cruce del océano porque eran naves más livianas, con mayor capacidad de bodega. Esto era fundamental porque si vos no podías llevar alimentos, imagínense que la gente moría de sed y moría de hambre en el medio del océano. Estas naves, las carabelas y las naos, eran muy maniobrables porque tenían velas cuadras combinadas con velas triangulares y que entonces hacían más fácil la navegación con vientos cruzados. Son las que posibilitaron entonces, junto a los instrumentos de navegación, el cruce del Océano Atlántico. Acá les dejo un link para que vean en YouTube un video en el cual se muestran reproducciones que se construyeron a raíz de los 500 años de la llegada de Colón, ¿sí? En el año 1992. Y entonces ahí van a tener una explicación y una imagen muy linda de qué se siente estar navegando en una nave similar a la que usó Colón, ¿sí? Bueno, ¿por qué Portugal y por qué España fueron los primeros reinos que se lanzaron a la expansión atlántica? Bueno, una de las razones es porque eran pueblos pesqueros, pueblos de navegantes que tenían entonces experiencia y además tenían la costa atlántica para explorar. De hecho, portugueses y españoles habían ocupado unas islas que se encuentran frente a las costas de África, como es el caso de las Azores o de las Canarias, ya en el 1300, antes de que llegara la peste negra a Europa, habían sido explorados estos archipiélagos por portugueses y españoles. En Portugal y España el espíritu de cruzada que mencionamos antes era muy fuerte porque los árabes habían invadido la península ibérica en el 711. Entonces, tanto portugueses como castellanos habían iniciado un proceso histórico que se llamó la Reconquista, por el cual habían combatido permanentemente con los musulmanes durante casi 700 años para poder expulsarlos de sus tierras. Esto lo habíamos mencionado en una clase cuando yo les mencioné quién fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Y además
Portugal y España tenían una muy buena posición geográfica en Europa, favorable para la expansión atlántica. Fíjense, acá en el mapa se ve con toda claridad que la península ibérica es la que está más hacia el oeste, si ustedes quieren, ¿sí? Está en la parte más occidental, en la punta más occidental de Europa, ¿sí? Entonces, para ellos era más cercana la tierra americana una vez que descubrieron que existían estas tierras, ¿sí? Entonces, acá tenemos el interés era el mismo en España y Portugal, sin embargo las rutas que decidieron seguir son diferentes, ¿sí? Portugal decidió buscar una ruta hacia China bordeando, circunnavegando el África, ¿sí? Es decir, siguieron una ruta hacia el sur y el este, mientras que la expedición de Colón, la expedición de los castellanos, fue hacia el oeste. La idea de Colón era navegar siempre hacia el oeste y como la Tierra era redonda, en algún momento iban a tener que llegar a China y a la India. ¿Por qué Portugal prefería la ruta africana y por qué Colón, el plan que él presentó, era el de la ruta hacia el oeste? Bueno, vamos a desmitificar una aseveración que es muy difundida a veces en la escuela primaria, según la cual Colón sabía que la Tierra era redonda y el resto del mundo no, pensaba que era plana. Bueno, error. Había que decirlo y vamos a decirlo. En realidad, Colón estaba equivocado. Los que tenían la información correcta eran los portugueses, no Colón. ¿A qué se debe esto? Bueno, en la antigua Grecia, un sabio llamado Eratóstenes había calculado cuánto medía el ecuador, es decir, la circunferencia de la Tierra, y esto lo calculó 300 años antes de Cristo, es decir, que los griegos ya sabían en esa época que la Tierra era redonda. ¿Sí? Y toda la gente culta de Europa en el siglo XV también sabía que la Tierra era redonda. No es que Colón era un iluminado, al contrario, Colón, en vez de seguir los cálculos de Eratóstenes, siguió los cálculos de otro geógrafo de la antigüedad que se llamaba Claudio Ptolomeo, que había hecho el cálculo de cuánto medía el Ecuador, pero se había equivocado. El cálculo de Ptolomeo no era correcto, estaba errado. Entonces, cuando Colón se presentó en la corte portuguesa, ¿sí? Siguiendo los datos de Claudio Ptolomeo, les dijo, la Tierra tiene un diámetro, una circunferencia que a mí me va a permitir partir de Europa y dar la vuelta y llegar a la China en 2 meses. ¿Sí? Y entonces los portugueses le dicen, no, mire Colón, usted está equivocado en sus cálculos, porque en realidad el diámetro, lo que mide la circunferencia de la Tierra, es mucho más grande, como dijo Eratóstenes, ¿sí? Entonces, si usted parte de Europa en 2 meses de navegación, no va a estar en China, va a estar en la mitad del océano. Va a estar en la mitad del mar y se va a quedar sin agua y sin comida y se van a morir todos a mitad de camino. Entonces, los que tenían razón eran los portugueses. Por eso ellos seguían la ruta africana y por eso el rey de Portugal le dijo a Colón, muchas gracias por su idea,
pero usted está equivocado. Entonces ahí Colón lleva sus planes a la reina de Castilla, a Isabel la Católica, y le expone sus planes y entonces llega a un acuerdo con los españoles para hacer su expedición. Entonces, Colón lo que tuvo es suerte. Tuvo la suerte de llegar a América y como nadie sabía que existía, por eso los portugueses no financiaron la expedición. Así que miren ustedes cómo en realidad Colón no es que era un sabio, sino como un error que él cometió lo terminó convirtiendo en un personaje histórico. Cuando Colón llega a tierras americanas y encuentra a los pobladores de estas islas de Centroamérica, en lo primero que pensó, como buen comerciante que era, es que eran muy buenos como servidores, o sea, a él se le ocurre que estas personas pueden ser comercializadas como esclavos. Y entonces se lleva a muchos de estos habitantes originarios de las tierras de las Antillas en su viaje de regreso y le cuenta, se los muestra a la reina Isabel y le dice que son muy buenos para ser vendidos como esclavos. Y la reina se indignó, se enojó y le dijo que de ninguna manera. Entonces, ¿por qué es que la reina Isabel de Castilla se enojó con Colón y le dijo que de ninguna manera estos indios, como los llama Colón, pensando que había llegado a la India, no iban a ser vendidos como esclavos? Bueno, porque fíjense que la reina no era una burguesa que se dedicaba al comercio, como el caso de Colón, que lo vemos acá presentándole a los reyes a los indígenas que había traído. La reina era una estadista, entonces la reina tenía una visión política del tema. Entonces le dice a Colón, ¿quién es usted para esclavizar a mis súbditos? Es decir, la reina muy inteligentemente lo primero que hizo fue determinar que estos pueblos eran súbditos de la corona castellana. Lo que estaba de alguna manera diciendo Isabel es, esas tierras a las que vos llegaste son Castilla, son mis tierras y los pueblos, estos indios, que las habitan son mis súbditos, yo soy la reina de estos pueblos. Es decir, era muy hábil la reina Isabel y enseguida vio la posibilidad de expandir sus territorios. Lamentablemente, los pueblos originarios sufrieron el castigo de la servidumbre. La reina Isabel murió a principios del siglo XVI, mucho antes de que se descubriera el imperio azteca, el imperio incaico, y entonces no pudo llevar adelante esta visión que tenía de defender la libertad de estos pueblos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿por qué hay tantos historiadores que dicen que 1492 debería ser el año que señala el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna? Porque chicos y chicas, con este proceso de expansión y exploración, el mundo comenzó a ser el mundo. Es decir, estos viajes a través de los océanos conectaron por primera vez en la historia de la humanidad los 5 continentes. Es decir, que comenzó lo que hoy podríamos llegar a llamar el proceso de globalización. Bien, en el próximo video les voy a explicar un trabajo práctico que van a hacer relacionado con qué representa el 12 de octubre hoy y qué representó en el pasado.